Antes de dar lectura, vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros. Pedimos tu bendición, Señor, para este tiempo en el que estudiaremos tu palabra. Y queremos, mi Dios, reflexionar y profundizar, Señor, sobre la vida del apóstol Pablo, como un ejemplo, mi Dios, de alguien que fue llevado y tenido a misericordia por tu Hijo Jesucristo y llevado a la conversión, Señor. Una conversión de la cual también nosotros gozamos. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, no vayan a perder esa página. Quiero mencionar un poquito algo para introducción. No sé si ustedes ubican a John Bunyan. John Bunyan. Algunos sí, ¿verdad? Lo pueden ubicar. John Bunyan es conocido por su famoso libro El progreso del peregrino. Es un libro que es utilizado mucho, ¿verdad?, para hablar acerca de la fe, de la esperanza, de la compasión. Y es un libro que pues en el círculo cristiano se hizo famoso. Pero este autor, así como nosotros, ¿verdad?, no nacieron siendo cristianos, tuvo una conversión en su vida. Él menciona de sí mismo que fue una persona pues con muchos defectos. Fue una persona, ¿verdad?, que también atacaba a las iglesias, a los cuáqueros específicamente, que era una rama también, vamos a decirlo así, no tan cercana, pero muy parecidas a los anabautistas. Y él era una persona racia para acercarse al Señor Jesucristo. Él mismo se menciona como un pecador, ¿verdad? Muy racio. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través de su esposa, a través de otros hermanos, lo llevaron precisamente a conocer de Cristo. Él no era una persona muy preparada, él era una persona que le faltaba preparación académica. Sin embargo, Dios lo utilizó para llevarlo a ser escritor. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su misericordia, toma de aquellos que parecen ser los menos aptos para el reino de Dios, o quizás los que fueron opositores. Y como habíamos comentado, ¿verdad?, podemos aprender mucho también de la vida de Pablo. Hemos dicho el miércoles pasado, se escucharon la predicación porque no tuvimos culto porque llovió y decidimos hacerlo por transmisión. Y hablamos de que Pablo, ¿verdad?, a Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. Porque Pablo también es una historia de redención por parte de nuestro Señor Jesucristo y un testimonio de la gracia dada. En el versículo 1 del capítulo número 9 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pongan ustedes atención en esa frase donde dice que sus amenazas eran contra los discípulos del Señor. Pero no eran amenazas superficiales, eran amenazas ¿de qué? De muerte. Es decir, tenía un rencor y un odio muy profundo hacia los discípulos del Señor. Ahí traducido como caídos. Y dice que él le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, ¿a quién? Pues obviamente a los magistrados del Sanedrín, a la cual muchos piensan que él pertenecía, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino. No menciona cristianos. Ahí todavía no se les daba el sobrenombre de cristianos a los discípulos, sino solamente se les mencionaba como los discípulos de Cristo, los discípulos del Señor o los del camino. A mí me gusta ese nombre, los del camino, haciendo referencias que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y esas cartas le daban la autoridad para llevarlos presos a Jerusalén. Y dice: mas yendo por el camino, que obviamente sabemos que iba a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Algo
que nuestro Señor Jesucristo quiso hacer con ese hombre. Y vamos a ver por qué. Dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién es el Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos a estar centrados en las frases que se dieron, ¿verdad?, en esa conversación entre Cristo y Saulo, del versículo número 4 hasta el versículo número 6. Es muy importante, hermanos, saber que Jesús, cuando Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sin lugar a dudas, todos entramos en ese grupo de personas. Y Saulo no fue la excepción. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es exactamente lo que le sucedió a Saulo de Tarso. Un hombre que sabemos que era preparado en las Escrituras, en la ley, en el Antiguo Testamento. Todavía no se conformaba el Nuevo Testamento para este tiempo. Pero era celoso de su religión. Era celoso de la religión que heredó de sus padres. No había argumento escrito que le llevara a la conversión a Saulo, porque él conocía precisamente la Escritura. Y cuando digo no había argumento escrito, me refiero a lo siguiente. Recuerden que cuando estábamos viendo acerca de estos primeros temas, el primer tema de las crónicas de la vida de Saulo, estábamos viendo a un Saulo perseguidor. ¿A partir de qué momento? A partir de que él escucha el testimonio de Esteban. Lo que Esteban narró en aquella ocasión, si ustedes pueden decirlo o pueden verlo, fue una síntesis poderosa de precisamente del surgimiento del pueblo hebreo y cómo de ese pueblo habría de venir el Mesías prometido. Llevándolo desde Abraham, pasando por Moisés, por los milagros que él hizo, y después hablando acerca de los profetas que hablaron precisamente de Cristo, al cual Esteban menciona y dice, crucificasteis, tal como hicieron sus padres con los profetas. Entonces, al oír esa predicación, yo pienso que Saulo, conocedor de las Escrituras, estaba él precisamente enlazando todo esto, pero yo creo que también ese celo enorme y ese orgullo tremendo que tenía de ser fariseo entre fariseos, le llevó simplemente a negar que todo lo que había mencionado de la historia hebrea llegara al punto de Jesús. Él decía, bueno, todo esto que estás diciendo puede ser, ¿verdad?, correcto, conoces la historia, pero no creo que esa historia llegue a Jesucristo, al cual tú predicas. Y menos quizás viniendo, ¿verdad?, de Esteban, que sabemos que era un judío, pero de la, vamos a decirlo así, de la porción territorial de Grecia. Su mismo nombre, ¿verdad?, es griego. Entonces, esto me lleva también a pensar, cuando tenemos confrontamiento con personas que son eruditas o que llegan a conocer mucho de ciencia, o incluso a veces hasta de la Escritura, su orgullo en el conocimiento les hace cegar su entendimiento. Esa gran predicación, ¿verdad?, que tuvo Esteban con el Sanedrín. Esa predicación no fue suficiente para romper el corazón endurecido de Saulo, por lo que conociendo su duro corazón y en su total conocimiento, y estoy hablando de total conocimiento de Dios, sabría él que su conversión se daría a cabo en aquel camino a Damasco, pero requería una manifestación especial, una manifestación directa de Jesús, mostrando quizás
una mayor misericordia, como Pablo mismo lo dice, que él fue llevado y recibió misericordia por parte de Dios, porque era perseguidor de los discípulos del Señor. Pero al final, en este punto, en este camino, sería llevado al llamado de Jesús. Dice el versículo 3, lo voy a volver a retomar: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuánto piensan que duró esta conversación? Lo que acabo de leer prácticamente. No hubo más palabras, lo leí quizás en 1 minuto y medio. Vamos a pensar que por el acontecimiento y por el impacto, ¿verdad?, de la situación, 2 o 3 minutos ahí, ¿verdad?, cuando la luz resplandeció y él cae y pone su rostro en tierra, sabiendo que esta fue una situación de una manifestación fuera de serie. Pero si podemos enfocar nuestra atención en estas palabras tan conocidas en su conversión, podemos sacar algunas enseñanzas. Y la primera es esa frase de por qué Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Así que en esta hora vamos a reflexionar en cuanto a la oposición que sufre el Evangelio. La oposición que sufre el Evangelio, no solo ahí en ese tiempo por Pablo, por los judíos también, sino hasta nuestro tiempo, porque el Evangelio sufrirá oposición hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Son 2 puntos, y el primer punto es: los enemigos de Cristo son enemigos de su iglesia. Los enemigos de Cristo son enemigos de su iglesia. Cuando le refería ahí, en el versículo número 1, ¿hacia quién eran las amenazas? Hacia los discípulos del Señor. Entonces, ¿por qué Jesús dice: ¿por qué me persigues? No dice: ¿por qué persigues a mis discípulos? No dice: ¿por qué me persigues a mis amigos? ¿Verdad? No lo dice de esa forma. Y hermanos, en cuanto a la iglesia verdadera, podemos saber que quien se opone a ella se opone a Jesús, porque es revelador que esa voz que por primera vez escuchara a Saulo, no le preguntaba: ¿por qué me persiguen los magistrados? ¿O por qué estás persiguiendo, verdad, a aquellos que han creído en mí? En realidad, hermanos, la voz es más directa hacia la persona de Saulo. Le está diciendo: ¿por qué me persigues a mí, Saulo? Ahora, el Señor Jesucristo ya no estaba en esta tierra. Podríamos entenderlo cuando Él estaba, ¿verdad?, durante esos 3 años, como los fariseos le perseguían para tentarle y le ponían, ¿verdad?, ahí algunas incógnitas, o le preguntaban ciertas cosas para tentarle. Él ya estaba a la diestra de su Padre. De hecho, Esteban así lo dice, que veía al Señor a la diestra de Dios. Pero esa voz era directa hacia su persona. Una pregunta directa, bien intencionada y bien, vamos a decirlo así, dirigida hacia Pablo, porque Pablo no lo habría podido evitar. Saulo, en realidad, hermanos, en ese momento estaba en ignorancia. Una ignorancia producida por su legalismo puro de fariseo. Su carácter se había formado, hermanos, a través de años de aprendizaje en las escuelas rabínicas, desde pequeñito hasta que él, ¿verdad?, llegó a los pies de Gamaliel y continuó hasta llegar a ser fariseo de fariseos. Él no podía dejarse convencer tan fácilmente de ese joven Esteban que había sido lapidado apenas unas semanas atrás. Sus más profundas convicciones afloraron con fuerza, de tal forma que afectó sus emociones y produjeron un profundo rencor contra los seguidores de Cristo. Pero hermanos, ese corazón tan duro, ¿quién lo podía conocer tan profundamente sino solamente Jesús?
sino solamente Jesús. Quizás ustedes han escuchado la historia del faraón, ¿verdad? Allá en el tiempo de Moisés. Y ahí surge una frase que ya también hemos estudiado cuando dice que Dios endureció el corazón de faraón. Pero también ahí mismo en esas porciones vemos que faraón había endurecido su corazón para no dejar ir al pueblo. Dios, en su sabiduría, sabe que cuando nosotros predicamos el Evangelio, habrá corazones que crean y habrá corazones que se cierren. Y no estoy hablando de la predestinación, de que algunos estén elegidos para salvación y algunos estén elegidos para perdición. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el conocimiento de Dios es tan perfecto que sabe quién sí recibirá el mensaje. Por eso es que al faraón cierra su corazón, porque no habría forma de que lo recibiera el mensaje a través de Moisés, y entonces usar al mismo faraón para mostrar sus grandes maravillas. A Dios no se le escapa ningún detalle, ni siquiera a través de la mente de nosotros como seres humanos. Pero Jesús conocía el corazón de Saulo, así que fue una selección divina lo que hizo. Jesús se le manifestó, personalmente le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que fue un impacto, hermanos, un impacto brutal, porque él cayó al suelo y el contenido de la predicación de Esteban hablaba de un Cristo crucificado por los suyos, por el pueblo. Y el ver ahí, ¿verdad?, en esa manifestación una voz que le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, rompió todos los esquemas y todas las convicciones que él tenía de que Jesucristo había sido un farsante, de que Jesucristo había muerto y no se había levantado de la tumba. Eso fue muy fuerte. Y Saulo, ¿verdad?, que era un testarudo y necio, porque no creyó en primera instancia la predicación de Esteban, y además eso lo llevó a enfurecerse y tomar la decisión de perseguir a los cristianos o a los del camino, y él quedó convencido de que era su deber y su propósito de vida el acabar con esa nueva religión. Pero la grandeza de nuestro Señor se manifestó en él. Y esta pregunta, ¿verdad?, en la cual Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, tiene dos vertientes. Porque primero tenemos que ver quién es el que la declara, Jesús, y él lo recibe. La segunda vertiente es precisamente Pablo, ¿verdad?, porque él precisamente la toma. Este Saulo, que sabemos por la palabra de Dios, ¿verdad?, que Saulo significa, ya lo habíamos dicho, engrandecido, ¿verdad?, o escogido, o ungido, incluso tiene esa connotación, y Pablo tiene el significado de pequeño o insignificante. ¿Por qué dices que te persigo? Podría haber respondido, Pablo, le podría haber dicho esa voz: ¿por qué dices que te persigo si ni siquiera te conozco? Porque él no fue testigo presencial de la obra de Jesús mientras estuvo en esta tierra. ¿Llegó a sus oídos? Claro que sí. ¿A través de quiénes? A través de los discípulos y los apóstoles. Jamás te conocí. ¿Quién eres, Señor? Para entender esta acusación, tendríamos que ponernos en las sandalias de Pablo, porque Pablo no tenía más evidencias de lo que sucedió con Cristo que solamente lo que había escuchado. Todavía no estaba la palabra escrita en el Nuevo Testamento. Pero en cambio él sí tenía la instrucción de uno de los mejores rabinos de la época, Gamaliel. Esto surge así como algo que he comparado. Es como debatir, es como si nosotros, ¿verdad?, o más bien vamos a decirlo así, hablando de Esteban y de Saulo, que pues Saulo tenía mucho más renombre, más conocimiento quizás, pero es como debatir acerca de la creación actualmente con alguien que ha sido tan famoso como Stephen Watkins, creo que se puede, me entienden ustedes, ¿verdad?, fue uno de los científicos más reconocidos, o de los físicos, más reconocidos, que sostienen que el universo se creó desde un punto en el que la energía explotó y se expande en el universo o en el espacio. Esto pues lo sostienen ellos.
Y sería tanto así, ¿verdad? Como agarrar y decir, bueno, ya cuando estás Saulo delante del Señor, decirle, bueno, yo sostengo esto por todo el conocimiento que tengo, pero Señor, tú eres el dueño del conocimiento. No me puedo comparar delante de ti. Así que Saulo de Tarso, cayendo de rodillas y entendiendo la visión, tiene que romper con todas sus convicciones pasadas y va a adoptar unas nuevas. Lo primero que se le viene a la cabeza, ¿verdad? Quizás cuando pregunta esto es decir, bueno, no te conocía, Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿por qué la gente actualmente odia a Jesús? ¿Por qué la gente tiene rencor contra el Evangelio? Yo pienso que si pudiésemos estar en los zapatos de Saulo y que él hubiese sido testigo de Jesús en esta tierra, no hubiera visto a Jesús como no lo veían los fariseos, como alguien violento, como alguien que estuviera levantando revueltas, como alguien, ¿verdad?, al cual estuviese dando precisamente afrentas de odio hacia un pueblo que era contumaz y rebelde. Por el contrario, vino con misericordia, sanó a los enfermos, perdonó los pecados de quienes se acercaban a él, y en realidad se presentó como un cordero manso que fue llevado al matadero. Entonces, ¿de dónde puede provenir el odio de la gente sino solamente del sentir y la obra de Satanás que motiva a los corazones a odiar a todo lo que implica al Dios verdadero? Y en este caso, a la Iglesia. Ahora, como seres humanos, ¿podemos odiar a un asesino? Muchas veces sí, ¿verdad? A un violador, a quien sabes que intenta hacerte daño. Lo puedes odiar, ¿cierto? Porque a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Pero odiar a Jesús siempre buscó el bien de los demás. Su evangelio no daña. El evangelio, hermanos, en realidad lo que hace es que mejora las familias, mejora la economía incluso, porque la gente deja de estar en vicios cuando es transformada. También mejora las relaciones laborales, porque entonces, si eres un buen cristiano, tu patrón puede confiar en ti. Piensen en esto. Hay esposas que fueron creyentes mucho antes que a lo mejor su propio esposo. ¿Y acaso esas esposas no tienen la encomienda de Dios de ser mejores con sus maridos? ¿Acaso los hijos convertidos no tienen la encomienda de ser mejores hijos con sus padres incrédulos? Esa es la encomienda. Entonces, ¿por qué odian que vayan a las iglesias o a los templos con doctrina sana? Hay jóvenes que cuando se convierten dejan esas malas compañías y esos vicios que podrían estarle haciendo estragos a uno. A veces la gente, ¿verdad?, se refiere a los cristianos cuando van al templo, ¿verdad?, es que ahí te lavan el cerebro. Así lo dicen, ¿cierto? Déjenme decirles algo, te lavan más que eso. Te lavan tus pecados. Cristo te lava tus pecados. Lo dice en Isaías, ¿verdad? Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si hay un lavado espiritual. No es que estemos nosotros, ¿verdad?, haciendo terapias psicológicas para solamente formar acciones o que lleven a cabo acciones ciertas personas. No, son convicciones reales basadas en la palabra de Dios. Y es exactamente lo que necesitamos, una limpieza espiritual, incluso mental, porque nos lleva a tener la mente de Cristo, para alejarnos del pecado que Él nos destruye. Inconscientemente mucha gente actualmente persigue a Jesús cuando persigue a sus seguidores sinceros. Número 2. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Estar en contra de Jesús. Para quien está en contra de Jesús, es una lucha perdida. Es una lucha perdida. Dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, las puertas de la muerte, las puertas de aquellos, ¿verdad?, que están inmersos en esta situación de muerte espiritual.
Y cuando ya he mencionado que cuando Jesús habla acerca de esto, que yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está diciendo que es la iglesia quien va precisamente a confrontar a esas puertas del Hades para arrebatar la muerte a las almas perdidas a Cristo. La vida, hermanos, del campesino en ese tiempo, la vida agraria, era muy dura. Debería aprender a manejar el arado. Y frente a ese arado se ponían 2 bestias de carga, podría ser 2 bueyes, podría ser 2 caballos, podría ser 2 mulas, o incluso nada más un solo animal para arrastrar el arado. Pero esos animales deberían ser dirigidos por el campesino. Y para que realizara su trabajo el animal sin detenerse, sin estar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ay, por cansancio, quizás porque encontró un poco de hierba fresca sin detenerse, se utilizaba una aguijada. ¿Qué es esto? Es un palo que tenía una punta de hierro llamada el aguijón. Por eso cuando dice ahí dura cosa te es dar coces contra el aguijón, toma esta alegoría de la vida agrícola para llevarla ahí. ¿Por qué sucede esto? Porque esta punta estaba afilada de tal manera que cuando se utilizaba sobre el cuerpo del animal, le pinchaba fuertemente. Y en ocasiones el animal pues, se enfurecía, se enojaba y daba coces. ¿Qué quiere decir? Daba patadas. Pero cuando lo hacía y se defendía de ese acto, ¿verdad? Que se puede decir que es hostil para el animal, lo único que ocasionaba es que producía más dolor. Porque la aguijada quedaba precisamente en esa posición para que cuando sucediera eso, el animal por sí solo se lastimaba. Se le enterraba con más fuerza y con más profundidad. Así que al animal no le quedaba más opción que obedecer y caminar. Esto es precisamente lo que está haciendo el Señor a Pablo. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Le está diciendo, por más que te esfuerces a estar contra la iglesia, contra los discípulos, tú eres el que vas a salir más lastimado. Porque la promesa del Señor es que esta iglesia, que es un organismo vivo, porque lo componemos nosotros, ya sea hasta una iglesia local, ¿verdad?, que perdure por mucho tiempo, que Dios lo quiera que esa sea, ¿verdad?, nuestro caso. Pero las iglesias, ¿verdad?, no han desaparecido, las iglesias de Cristo no han desaparecido de que nuestro Señor Jesucristo la instituyó. Así que los nuevos movimientos religiosos que dicen que llegaron como una reforma de la cristiandad, pues caemos precisamente en que están contradiciendo a la Biblia, porque la iglesia por sí sola, independientemente del nombre que ha llevado, ha subsistido por siglos aquellas que han defendido las doctrinas bíblicas y que llegarán hasta su momento a subsistir hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Es cierto que las iglesias locales pueden desaparecer, pero la iglesia de Cristo vuelve a aparecer en otros lugares, por siervos fieles, por personas comprometidas. Cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, le dice que debe mantenerse bien, porque si no, quitará el candelero de su lugar. La iglesia de Éfeso desapareció siglos atrás. Hermanos, ¿cuántos no se hacen daño cuando se oponen o se rebelan a los mandamientos del Señor? Y estoy hablando incluso de creyentes. Muchos se oponen, muchos que siendo creyentes, ¿verdad?, quizás se alejaron en algún tiempo y se oponen en obedecer. Están dando voces contra el aguijón, resistiendo el llamado de Dios también. Aunque el hombre, y estoy hablando de los impíos, se empeña en acabar con el cristianismo, lo que hacía Pablo en ese momento, Saulo de Tarso, al atacar el Evangelio, lo hicieron tiempo atrás los fariseos al atacar a la persona de Jesús. Eso no era algo nuevo, era el cumplimiento de las profecías. Voy a leer el Salmo 2 y prácticamente voy a cerrar con esto, 2, del versículo número 1 en adelante. Porque ese amontín, esto es una profecía mesiánica, el Salmo número 2. Búsquenlo. Y solamente para que sea una constancia de que la oposición hacia Jesús
estaba profetizada. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y después habla precisamente esta segunda parte de lo que se cumplirá en el milenio. Los quebrarás con vara de hierro, antes de comenzar el milenio, ¿verdad? El juicio de la gran tribulación, los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, ¿cuál es el llamado? Oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, y está con H mayúscula. Se refiere a Jesús, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Esto se habló, parte se cumple en la primera venida y parte se cumplirá en la segunda venida de Cristo. La persecución, hermanos, está vigente. Puede surgir incluso desde dentro de la misma iglesia, porque en 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Aclaro, es claro que este versículo habla de los apóstatas. No todos los que salen de la iglesia son apóstatas, algunos son creyentes y no habla de ellos. Son personas que conocieron solamente y simpatizaron con la verdad, pero no eran salvos. No habla de los cristianos alejados, sino de quienes se oponen al Evangelio y niegan la divinidad de Cristo. En ocasiones se puede observar que algunos cristianos, como lo dije, harán cosas contra el aguijón. Se rehúsan a obedecer al Señor, le dan poca importancia a la iglesia, se alejan de la influencia espiritual que ella representa, pero el resultado, hermanos, es el mismo, ¿verdad? Y yo sé que cuando es esto, nuestro Señor trabaja en los corazones de cada uno de ellos, porque Dios utilizará las pruebas como una solución para sensibilizarnos a que comprendas que vivir plenamente es vivir en Cristo. Es vivir en Cristo. No lo olvidemos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por la vida de Pablo, pero esa vida no sería nada si tú, Señor, no hubieras, Padre Santo, estado en ella. Gracias, Señor, porque tú, mi Dios, nos permites a nosotros aprender que la oposición, Señor, al Evangelio puede venir de muchos lugares. Estamos viviendo una época en donde las generaciones tienen corazones endurecidos. Como también tu palabra lo predice, Señor, que han dejado, Señor, la sana doctrina y se han inclinado a las fábulas. Donde, Padre bendito, el corazón de muchos se enfriará y los hijos estarán contra los padres y los padres contra los hijos. Una generación que, Padre bendito, de aquellos que no tienen la sensibilidad de reconocerte y de saber, Padre, de que tú eres el Dios, Señor, de toda creación, han llegado tanto, Señor, a la incredulidad, Padre, que su propio orgullo los ha hecho ser dioses de sí mismos. Padre bendito, bendícenos y ayúdanos, Padre, a cumplir con lo que nos toca, a predicar el Evangelio, a tener, Señor, disponibilidad, a ser, mi Dios, mensajeros tuyos
a través de nuestra voz y a través, Padre Santo, de panfletos, de boletines, de Padre, tratados. Tenemos todas las herramientas. Perdónanos cuando no las aprovechamos. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos. Amén. Como lo dijo mi esposa, el día de hoy salimos a repartir folletos, repartimos cerca de 300 no folletos, invitaciones a la escuelita bíblica de vacaciones. Lo hicimos de forma, vamos a decirlo, rápida, porque es la idea de que podamos hacerlo llegar a las casas a través precisamente de dejarlos en sus puertas, porque si no, de otra forma no abarcaríamos mucho. Ya estamos a unos días. Allá atrás todavía hay invitaciones, llévenselas. Quizás usted no vive tan cerca del templo y diga, bueno, hasta allá la gente no va a venir, pero de aquí al camión puede encontrar casas donde puede depositarlas. De aquí al mercado o de aquí cuando venga el próximo domingo puede hacerlo, incluso si viene en transporte público. Háganlo, nos ayudaría mucho. Queremos que los niños, ¿verdad?, empiecen a sensibilizarse de que Cristo es su Salvador. Algunos podrán tomar su decisión si ya están en la edad y reconocimiento de su pecado, algunos no. Pero ese corazón de los niños es sensible a la palabra de Dios. Estamos despedidos aquí. Dios les bendiga.